¿Sabías que tu cerebro tiene la capacidad de recordar prácticamente todo lo que estudias, pero solo estás utilizando una fracción mínima de su poder real? Mientras lees una línea y olvidas la anterior antes de llegar al final del párrafo, tu cerebro procesa millones de datos por segundo sin ningún esfuerzo. No es un problema de memoria, no es falta de inteligencia y no es que tu cerebro sea malo para estudiar. El problema es que nadie te enseñó cómo funciona realmente el aprendizaje. Hoy vas a descubrir las técnicas exactas que usan los campeones de memoria, los expertos en neurociencia y los estudiantes con rendimiento excepcional para retener el 90-95% de cualquier información, incluso aquella que hoy crees imposible de recordar. Y lo más sorprendente es que estas técnicas no son complicadas, no requieren estudiar 10 horas al día, ni dependen de tener un cerebro especial. Son principios científicos que cualquier persona puede aplicar, si sabe cómo. Pero antes, piensa en esto. ¿Cuántas veces has estudiado durante horas, subrayando, releyendo, haciendo resúmenes interminables, para que, días después, tu mente se quede completamente en blanco? ¿Te ha pasado? A todos nos ha pasado. Y no es tu culpa. Es que estás usando métodos que van en contra del funcionamiento natural de tu cerebro. El neurocientífico Harand demostró algo que debería haber cambiado por completo la educación moderna. Tu memoria no es un archivo estático. No guardas información como si pusieras papeles en una carpeta. Tu memoria es una red dinámica. Cada recuerdo debe reconstruirse cada vez que lo llamas. Si esa reconstrucción es difícil, la red se fortalece. Si no la haces, la red se debilita. Aquí está el punto clave. Tu cerebro no aprende leyendo, aprende recordando. Y precisamente por eso la mayoría de los estudiantes fracasan, porque pasan horas consumiendo información y 0 minutos recuperándola. Y la recuperación activa es el corazón de la memoria humana. Recuperación activa. La herramienta más poderosa jamás estudiada en neurociencia consiste en lo siguiente. En vez de releer tus apuntes 5 veces, los lees una sola vez y luego intentas recordar todo sin mirar. Sí, incómodo, sí, frustrante y sí, increíblemente efectivo. Un estudio publicado en Science reveló que los estudiantes que usaban recuperación activa recordaban el 80% del contenido después de una semana. Los que solo releían, apenas el 34%. Tu cerebro ama el esfuerzo de recordar. Cada vez que intentas traer información sin mirar, haces una flexión mental. Cada flexión fortalece las conexiones neuronales asociadas a esa información. Y si hoy tu memoria parece débil, no es porque tengas mala memoria, es porque tu cerebro está subentrenado. Con RA, eso cambia rápido, muy rápido. Repetición espaciada, la fórmula más eficaz para convertir memoria de corto plazo en memoria permanente. La ciencia es clara, olvidamos el 70% de lo que aprendemos en las primeras 24 horas, pero si revisas esa información en intervalos estratégicos, justo antes de que desaparezca, tu cerebro refuerza la conexión. El protocolo básico funciona así. Día 1, estudias. Día 2, repasas 10 minutos. Día 4, repasas 5 o 10 minutos. Día 7, repasas 5 minutos. Día 14, repaso final. Cada repetición reconstruye la huella justo cuando está a punto de borrarse. Es como regar una planta. Si la riegas demasiado de golpe, muere. Si la riegas pequeñas veces en el momento adecuado, crece con fuerza. Tu memoria funciona igual. Elaboración. Tu cerebro no recuerda datos aislados, recuerda historias. La elaboración consiste en conectar lo nuevo con algo que ya entiendes. ¿Por qué sucede esto? ¿A qué se parece? ¿Qué ejemplo real puedo usar? ¿Qué imagen absurda puedo crear para grabarlo? Los recuerdos necesitan puntos de anclaje. Si estudias un concepto sin conectar nada, el cerebro lo descarta. Pero si lo relacionas con algo personal, una imagen visual o una analogía, tu memoria lo absorbe como si siempre hubiera estado ahí. Los campeones de memoria no memorizan datos. Convierten todo en imágenes exageradas, absurdas, emocionales o divertidas. Eso hace que el cerebro diga, esto importa. El método del Palacio de la Memoria. Este sistema tiene miles de años y sigue funcionando porque tu cerebro evolucionó para recordar lugares, no números. Funciona así. Imagina un lugar que conoces perfectamente. Tu casa, tu cuarto, tu escuela. Asocia cada pieza de información con un objeto dentro de ese lugar. Para recordar, simplemente recorres mentalmente ese espacio.
Transformas información abstracta en imágenes espaciales y tu memoria responde como si fuera magia. Enseñar para aprender. Si no puedes explicarlo, no lo dominas. Cuando explicas algo en voz alta, tu cerebro tiene que organizar la idea, simplificarla, identificar errores, reconstruir el significado. Ese proceso crea conexiones neuronales profundas, casi inquebrantables. Por eso los mejores estudiantes suelen enseñar, aunque sea a la pared, a su mascota o a sí mismos frente al espejo. Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes de la historia, usaba este método como su arma secreta. Si no podía explicarlo con palabras simples, significaba que aún no lo entendía. Práctica intercalada. Tu cerebro odia la monotonía. Estudiar la misma materia por horas hace que tu atención se desplome. Pero si estudias 30 a 45 minutos de una materia, luego otra distinta y luego otra, tu cerebro mantiene la concentración fresca. Así entrenas tu mente a aplicar el conocimiento en contextos más variados. Y esa flexibilidad es clave para recordar a largo plazo. El cuaderno de errores. Los errores no se evitan, se utilizan. Cada error que cometes crea una oportunidad de aprendizaje enorme. Cuando fallas una pregunta y luego revisas la respuesta correcta, la conexión neuronal que se forma es mucho más fuerte que si simplemente la hubieras leído desde el principio. Un cuaderno de errores tiene 3 columnas: lo que fallaste, por qué fallaste, cómo se corrige. Los estudiantes que revisan sus errores semanalmente progresan muchísimo más rápido que quienes solo estudian teoría. La memoria ama el error, cuando lo corriges conscientemente. El estado físico y emocional. La mente depende del cuerpo más de lo que imaginas. No puedes memorizar si estás cansado, deshidratado, frustrado, con hambre o rodeado de distracciones. Tu hipocampo, centro de la memoria, funciona mejor cuando duermes 7-8 horas, consumes omega 3, tomas agua, reduces estímulos externos, mantienes una respiración calmada. Tu estado determina tu capacidad de recordar. La neurociencia es clara. No existe memoria fuerte sin un cuerpo en equilibrio. Control total de la atención. Vivimos en la era de la destrucción de la atención. Cada notificación, cada vibración, cada pestaña abierta, te roba fragmentos de memoria. La ciencia muestra que, después de una distracción, tu cerebro tarda 15-20 minutos en volver a un estado de enfoque profundo. Por eso estudiar con el celular cerca es como correr con piedras en los zapatos. Cuando estudies, el teléfono debe estar en otra habitación, sin notificaciones, sin música si el examen será en silencio, sin interrupciones. Tu memoria exige un entorno claro para funcionar. Consistencia sobre intensidad. Este es el principio que separa a los estudiantes mediocres de los extraordinarios. No necesitas estudiar 6 horas al día, necesitas estudiar 45 minutos todos los días. Es así de simple. La memoria se construye con pequeñas dosis constantes, no con maratones una vez a la semana. Tu cerebro no aprende por acumulación, aprende por repetición espaciada y recuperación frecuente. La combinación perfecta, el protocolo de 7 días. Día 1, recuperación activa, plus, elaboración profunda, plus, cuaderno de errores. Día 2, repetición espaciada, plus, explicación en voz alta, teachback. Día 3, recuperación activa, plus práctica intercalada. Cuaderno de errores. Día 4, repetición espaciada breve, plus, explicación en voz alta. Día 5, examen de práctica cronometrado, plus, revisión en el cuaderno de errores. Día 6, práctica intercalada intensiva, plus, recuperación activa. Día 7, repetición espaciada global, plus, explicación en voz alta final. Este ciclo transforma tu memoria con una velocidad sorprendente. No por magia, sino porque activa todas las funciones naturales de tu cerebro para aprender, consolidar y recordar información de forma duradera. No necesitas un cerebro diferente, necesitas un método diferente. Tu memoria está esperando que la entrenes correctamente. Cuando trabajas con tu cerebro y no contra él, tu capacidad de recordar se dispara. Lo que antes olvidabas en horas ahora permanece semanas, meses, años. Porque la diferencia entre recordar el 10% o el 95% no es talento, es estrategia, es ciencia, es práctica inteligente, y hoy acabas de aprender cómo hacerlo.